poco más ágil que el día anterior. La idea es que la hagamos con las preguntas que siempre, si hay alguna duda, si hay alguna cosa, hagamos los aportes necesarios. Y bueno, listo, empecemos ya. Listo, buenos días, doctor, buenos días para todos. Nuevamente gracias a los asistentes por acompañarnos en la segunda parte de esta revisión sobre miomectomía por laparoscopia. Retomando algo de lo que les decía ayer, que me pareció interesante y muy bonito para traer el primer procedimiento laparoscópico que se hizo de miomectomía, que esa fue reportado en 1979 por el doctor Sim. Ayer les comentaba que el doctor Sim proponía solo miomectomía para los miomas subserosos de menor tamaño. Él hacía uso de este tipo de herramientas y su técnica consistía básicamente en identificar bajo la pelviscopia el mioma subseroso, lo tomaba por una Grasper de tejido, tracción hacia arriba, y con una Grasper cocodrilo, con una temperatura 120 grados centígrados, trataba de liberar la base dejando un delgado pedículo para que después con la misma Grasper o la misma pinza que se tuviera para hacer la tracción del mioma, se hiciera torsión del mismo y liberación, haciendo hemostasia en el lecho, que era muy pequeño porque la indicación eran miomas subserosos pequeños, y esos miomas permitían el paso y la extracción a través de los puertos que se necesitaban para hacer el procedimiento de la pelviscopia. Hasta 12 años después, en el 91, el doctor Dubuinson propone y realiza la miomectomía por laparoscopia de los miomas de ubicación submucosa, subserosa e intramural, perdón. Entonces, en esa propuesta, él dice que para poder hacer una extracción de miomas intramurales es necesario e imprescindible suturar los planos desde el plano profundo hasta el plano superficial para evitar, uno, adherencias, y dos, para darle la estabilidad necesaria a la cicatriz uterina, que eventualmente eso es lo que nos va a determinar un éxito al momento del embarazo, previendo que no se vaya a hacer una ruptura uterina. Ayer les comentaba rápidamente sobre la técnica quirúrgica, que tenemos que tener una evaluación preoperatoria y unas indicaciones para las pacientes a las que vamos a llevar a esa miomectomía por laparoscopia. Y ayer entrábamos en una discusión a lo largo de la charla sobre el uso o no de los análogos de la GnRH o de los moduladores selectivos de los receptores de progesterona como el acetato lipristal, y concluíamos que realmente la indicación la tenemos sobre todo para las pacientes que van a ser llevadas a miomectomía a través de histeroscopio, sobre todo para los miomas de ubicación subserosa que presentan sangrado uterino y cuya indicación estaría asociada a la disminución del sangrado, de la hemoglobina, a llevar a la paciente de una forma más estable el procedimiento quirúrgico y en cierta parte que nos puede ayudar a la reducción del tamaño de los miomas. En el año 2019, la revisión de Alejandro Matei sobre los diferentes abordajes quirúrgicos que tenemos para miomectomía, él refería que se puede usar, o sea, no lo deja como una camisa de fuerza, como si es necesario, indispensable para llegar a un procedimiento quirúrgico, pero sí lo deja como sobre la mesa, como pues usted lo puede usar, disminuye el sangrado, disminuye el tamaño del mioma, se le puede hacer más fácil la resección del mioma, sin embargo, pues no es completamente necesario. Hablábamos sobre, hay unas indicaciones o cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar una miomectomía por laparoscopia, y uno es prever que durante el procedimiento quirúrgico necesitamos tener una mejor visualización y una manipulación del útero que nos facilite hacer la resección de los miomas. Para poder hacer o para poder facilitar ese movimiento del mioma o del útero, necesitamos apoyarnos de los manipuladores uterinos. Para los que no lo conocen, esta es una imagen sobre dos manipuladores comúnmente usados, uno que es el Tumi, otro que es el Viquer, en el que se compone por un mango, que es el que va a manipular el instrumento, un cuerpo, y tenemos una copa que va a ir adherida al cérvix. Esta copa nos... Pausa un minuto, Jenny. Quiero hacer una observación que, ojo, hay que hacer una diferenciación grande, porque cuando hablemos de lo del tema de histerectomía la próxima semana, estos son manipuladores para histerectomía. Estos no son manipuladores para cirugía ginecológica. Este Viquer, que como tú lo estabas describiendo muy bien, es un manipulador con una doble copa, y lo mismo el otro Rumi que está al lado. Son dos manipuladores que se utilizan para histerectomía. En miomectomía, que es de las cirugías en laparoscopia, que siempre recomendamos utilizar manipulador, sobre todo para facilitar la técnica de sutura, se utiliza un manipulador convencional, que es el manipulador de Kroner.
que es el manipulador que permite una movilización del útero, porque esto con estas copas que se observan, tanto la verde de ese lado como la otra del manipulador RUMI 2, es para poder hacer la colpotomía de la histerectomía. Entonces es importante hacer esa aclaración. Estos manipuladores vamos a volver sobre ellos cuando vamos a hablar del tema de histerectomía, pero para miomectomía puntualmente se utiliza o el antiguo, que ya prácticamente casi en ninguna institución por fortuna está, que era el manipulador o la cánula de Rubin, que era una cánula metálica, y el que normalmente utilizamos es el manipulador de Kroner. Ojo con eso. Doctor, en el manipulador de Kroner también tenemos esa diferenciación de la copa que tiene el Viquer para el momento que vayamos a hacer colpotomía posterior, en caso que la extracción no vaya a ser por morcelación. No. Es que traía estos dos manipuladores con copa que resaltan esta copa para poder hacer la colpotomía posterior. Correcto, pero estos son de histerectomía. Pero el Kroner no tiene copa. Exacto, el Kroner no tiene copa. El Kroner lo que tiene es una punta con un neumo taponador, por decirlo así. Es simplemente un baloncito que se infla que impide que el manipulador se desplace, se salga, sobre todo en las maniobras hacia retroversoflexión. Pero el manipulador de Kroner es simplemente una punta que tiene un balón que se infla con 6 o 8 centímetros cúbicos, puede ser de aire o puede ser de solución salina, para hacerla. Cuando uno hace la colpotomía, en el caso, por ejemplo, de una miomectomía para sacar los miomas por fondo de saco, o lo que mostramos en algún momento, por ejemplo, el embarazo ectópico que se podría sacar por ahí, no, eso es una cosa completamente diferente. Ahí lo que se hace es una incisión sobre el fondo de saco posterior, en el cual generalmente uno lo hace es, se mete por el fornix posterior de la vagina con una torunda, y con esa torunda arriba, con el hook del monopolar, hace una incisión longitudinal, simplemente para hacer una apertura del fondo de saco posterior, y por ahí sacar o la bolsa de lo que mostraron en el del ectópico, o para sacar ahí los miomas, pero no, por ahí, digamos, no es que con este manipulador se ponga para hacer una colpotomía para sacar los miomas, no, realmente no. Como lo muestra el de la gráfica, estos son, digamos, fíjate que es un manipulador que se adapta al cuello, y esto iría en relación para la histerectomía, como ahí lo dice arriba, fíjate, histerectomía total laparoscópica, arriba, que es para hacer la incisión de la colpotomía en la histerectomía. Entonces, ojo con esto, los manipuladores que se utilizan en miomectomía son o la cánula de Rubin, o el que más utilizamos en todas las instituciones, es el manipulador de Kroner. Estos son manipuladores de histerectomía que irían en relación a ya el procedimiento de histerectomía laparoscópica, en los cuales estarían todos los que vamos a citar en las conferencias de histerectomía por laparoscopia. El manipulador de Kroner es un manipulador simplemente para hacer una movilización del útero, que a veces, por ejemplo, si nosotros no tenemos, hay una institución donde no se tenga un Kroner, se puede utilizar sin ningún problema un dilatador de Hegar. O sea, a última hora un dilatador de Hegar de una u otra manera también serviría, porque lo que está haciendo es una movilización del útero hacia adelante y hacia atrás para facilitar arriba la extracción de los miomas. Porque esta imagen la traía precisamente esto, porque en la revisión de la extracción de los miomas por la colpotomía posterior, digamos que lo que habíamos revisado y habían hecho la pregunta en revisiones previas era ¿y qué pasa con el dióxido de carbono que tenemos? O sea, ¿cómo no perdemos la insuflación de la cavidad si vamos a hacer la extracción por la colpotomía? Entonces, en ese momento nosotros hablábamos de los manipuladores que tenían ese neumotaponador, que evitaban la salida del aire mientras podíamos hacer el agarre del mioma por la colpo posterior. Por eso Sí, lo traje. No claro, tenía... correcto. En principio, ahí no, nosotros normalmente, digamos, cuando hacemos las incisiones de colpotomía posterior, que como les digo, son muy infrecuentes, ya por alguna circunstancia que no se pueda sacar un ectópico por uno de los puertos laterales o una masa anexial, o en el caso, por ejemplo, que no se cuente con un morcelador y haya que hacer una extracción de los miomas, hacemos la incisión por colpotomía posterior. No es usual acostumbrar a utilizar un manipulador de histerectomía solamente para extracción del neumocluso, del aire, no. En principio, la idea es simplemente, uno tiene el puesto del manipulador de Kroner, lo retira, hace empuja con la torunda, o incluso si le da el espacio, pues bueno, puede dejar el manipulador y pone la torunda en el fornix posterior, hace la incisión con el monopolar,
Y sí, una de las dificultades es que ya en el momento, por ejemplo, de meter la bolsa o hacer la extracción, en ese momento pueden haber fugas de CO2. Pero bueno, podría eventualmente utilizarse estos neumotaponadores a nivel vaginal, pero la idea es que el concepto claro que tiene que quedar es que en miomectomía se utiliza o un dilatador de Hegar o una cánula de Rubin o idealmente un manipulador de Crohn. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Entonces estábamos hablando sobre, aquí volviendo a este esquema para que lo tengan presente, uno, el manipulador para facilitar previamente al inicio del procedimiento quirúrgico las posibles complicaciones que tengamos al momento de operar y que necesitamos esa manipulación uterina para favorecer la disposición de los miomas y hacer su debida resección. Tenemos que definir un puerto principal con sus accesorios, que en algunos casos reportan que se puede usar un puerto principal con 2 accesorios de 5 milímetros, o podríamos usar incluso hasta 3 o 4 puertos accesorios, dependiendo de la habilidad del cirujano y también dependiendo del tamaño del útero y de los miomas. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer una prevención del sangrado, tanto preoperatorio, intraoperatorio y previo a la incisión del mioma, que es el momento en donde más riesgo de sangrado tenemos. Este es el esquema que les propongo para que tengamos una idea y hacer una secuencia de la descripción de la técnica quirúrgica. La incisión uterina, que es la que nos va a permitir hacer la resección pues, de los miomas, y dependiendo de ese tipo de incisión vamos a facilitar o vamos a complicar la sutura eventualmente. Tener en cuenta la posterior enucleación, la sutura, la extracción del mioma, que es donde nos vamos a detener un poco más porque tenemos pues tres vías principalmente diferentes para hacer esa extracción de los miomas. La prevención de las adherencias, que como les decía ayer, al momento de incidir la serosa estamos quitando la funcionalidad, disminuye la hidratación de la serosa y aumenta el riesgo de las adherencias con los órganos adyacentes al útero, y pues que ya todos conocemos los síndromes adherenciales con sus consecuentes complicaciones a largo plazo. El cuidado posoperatorio y la recuperación que debemos tener, y un control periódico, porque con solo el procedimiento quirúrgico no estamos dando un tratamiento definitivo a la paciente, sino tenemos igual un porcentaje de recurrencia, razón por la cual tenemos que hacer ese seguimiento periódico. Entonces, volviendo ya una vez a la manipulación, ya lo resolvimos, vamos a definir el puerto principal y los accesorios. Como les decía, eso depende tanto del cirujano como el tamaño del útero y de los miomas. Si tenemos unas condiciones favorables, un útero que no está muy agrandado y que tenemos un buen cirujano con buenas habilidades, podríamos definir el puerto principal por vía transumbilical. Si tenemos un útero de mayor tamaño o miomas de mayor tamaño que dificultan la visualización al momento de ingresar el puerto principal, tendríamos que pensar en subir un poco ese puerto principal, que es por donde va a ir la cámara, y no dejarlo transumbilical, sino dejarlo en un punto medio entre la apófisis sifoides y entre el ombligo, que ese sería el punto de Lee-Wan, que es el que nos recomiendan en la literatura en el 2009 con unos beneficios claramente establecidos. Sin embargo, también tenemos la opción de ingresar un puerto principal por el punto de Palmer en caso de tener esas mismas condiciones. Aquí les muestro una gráfica de unos ingresos convencionales de una miomectomía por laparoscopia, siendo el 1 el puerto principal transumbilical, y en este caso pues nos grafican 3 puertos accesorios, que son los que vamos a tener de menor tamaño, de 5 milímetros. Aquí tenemos la incisión para el punto de Palmer, y el tercero en el que nos muestra un ingreso principal entre la apófisis sifoides y el ombligo para tener, digamos, un campo más amplio en aquellos úteros agrandados de tamaño y miomas agrandados de tamaño. No sé si quiere agregar algo respecto a eso, doctor, o definitivamente pues dejamos como concluido que va a depender los 3 o los 4 puertos accesorios según el criterio del cirujano al momento de operar. No, ahí lo más importante es tener, digamos, uno, el criterio de todo lo que habíamos hablado ayer, pues, claridad respecto a la decisión del tamaño. Fíjate que tú citaste el punto de Lee-Wan. El punto de Lee-Wan es un punto muy útil para nosotros utilizarlo en histerectomía de útero gigante. Ahí tendríamos que entrar ya a la discusión de si se justificaría o no hacer una incisión tan alta para un mioma tan grande, con el tema de la extracción de estos miomas morcelados y el riesgo de lo que vas a hablar más adelante, el riesgo de lo de sarcoma.
Entonces, pues en principio lo más importante en laparoscopio y lo más importante en miomectomía es la ergonomía. O sea, uno poner los puertos que sean lo más cómodo, si es necesario hacer, ahí como lo pusiste, hasta un cuarto puerto, bueno, se hace, bueno, depende, pero en general lo más recomendable siempre es la ergonomía, que uno diga, bueno, voy a hacer 2 puertos de mi lado para hacer sutura en zona vertical, o voy a hacer un puerto suprapúbico, o voy a hacerlo más alto que el ombligo. Lo más importante es que en una cirugía que requiere manipulación por el mioma grande, la introducción del morcelador, todo, en algún momento puede llegar a ser un poco incómodo este proceso de enucleación del mioma, de morcelación y de sutura, si uno no está realmente cómodo. Entonces, eso es una estrategia importantísima, la ergonomía. Listo, muy bien, gracias, doctor. En la prevención del sangrado, entonces tenemos que tener ese panorama. Uno, prevenir el sangrado en el preoperatorio y otro, prevenir el sangrado justo antes del momento de incidir el mioma. Para eso se ha propuesto desde el 94 y el 99 en estos estudios que la inyección intramiometrial de la vasopresina, sintética o natural, sí tiene un efecto importante en la reducción del sangrado al momento de la extracción del mioma. Recordemos que esos miomas tienen de 2 a 4 vasos nutricios y que al momento de nuclearlos, ese corte o esa sección de esos vasos es lo que nos aumenta el riesgo de sangrado. En el 94 y en el 99 sí se concluye que el uso de vasopresina previo a la incisión y la enucleación del mioma sí reduce significativamente el sangrado. En el 2005 y en el 2007, los estudios de Agostini y Wang proponen infusión de oxitocina tanto pre como intraoperatoria. Sin embargo, la conclusión de esos estudios es que no es significativamente estadístico y que no reduce un sangrado significativamente importante a comparación de la inyección miometrial de la vasopresina. En el 2004, Zulo y sus colaboradores proponen la inyección de bupivacaína clorhidrato con epinefrina previa incisión del miometrio para la extracción del mioma y concluye que sí es efectivo y que sí también reduce el sangrado al momento de la enucleación. Hemos tenido un poco de controversia sobre qué dosis usar de vasopresina, si lo usamos mejor diluida, si lo usamos mejor concentrada, si una u otra mejora el sangrado. Y para tratar de disolver esa inquietud, se propone a través de este artículo propuesto por el British Journal de Ginecologos y Obstetras, la discusión sobre inyectar vasopresina diluida versus concentrada. Entonces, en este ensayo clínico multicéntrico entre el 2011 y el 2015, en el cual 152 pacientes fueron llevadas a miomectomía fuera por vía laparoscópica robótica, estas fueron incluidas para el uso de vasopresina concentrada, determinando la concentración a una dosis de 20 unidades de vasopresina concentrada de 20 unidades de vasopresina en 60 mililitros de solución salina, inyectando solo 30 mililitros, versus diluida con una proporción de 20 unidades de vasopresina con 400 mililitros de solución salina, inyectando 200 mililitros. Y en este estudio concluye que las soluciones tanto diluidas como concentradas de la vasopresina parecen ser bien toleradas en la miomectomía por laparoscopia convencional como robótica sin complicación y disminuyendo el sangrado. Aquí les muestran en el 2019, Joe y colaboradores proponen y determinan que las dosis más seguras irían de 0.05 mililitros a 0.3 unidades por mililitro, que más allá de esas concentraciones no tendría efecto o no tendría repercusión en cuanto a minimizar el sangrado y sí nos puede llevar a complicaciones adicionales, recordando que nos puede generar incluso falla cardíaca o edema pulmonar, entre otros. Además, teniendo en cuenta que la paciente está en una posición de Trendelenburg, lo cual va a disminuir también su capacidad respiratoria. Correcto. Nosotros somos afortunados porque tenemos vasopresina. Hay varios países en el mundo donde está prohibida casi literalmente. Por ejemplo, en Francia está proscrita. Ellos no tienen vasopresina. Les ha tocado buscar otras estrategias de prevención que de pronto las vas a citar. La utilización a veces de ácido tranexámico, la utilización de misoprostol intravaginal, no intrarrectal como la hemorragia postparto, sino intravaginal, con 200 microgramos de aplicación 4 horas antes de la miomectomía. Ahí es no utilizándola concomitantemente con vasopresina, sino es en general como algunas estrategias para poder lograr disminuir el sangrado intraoperatorio. La respuesta y lo que nosotros vemos clínicamente, que por fortuna, como les digo, la tenemos acá y nosotros la utilizamos en todas las pacientes,
que van para miomectomía, es que la vasoconstricción que hace es muy buena. Los anestesiólogos sí ven el cambio y ellos lo refieren, un poco de taquicardia, ven algunos cambios vasopresores y unos cambios hemodinámicos, pero sí es una alternativa que marca la diferencia. Hacer una miomectomía con vasopresina o sin vasopresina es clarísimo. Nosotros utilizamos una dilución de 20 unidades diluidas en 100 centímetros de solución salina y aplicamos 30, 40 centímetros y estas diluciones lo que permiten es muy buen efecto vasoconstrictor y una acción de más o menos unos 50 minutos a una hora. El otro punto importante es que en el momento en que uno la aplica con la aguja de punción laparoscópica, lo debe poner idealmente completamente dentro del mioma y segundo, debe darle tiempo que actúe. A veces se observa que, por ejemplo, se le pone la vasopresina y de una vez se apresuran a hacer la incisión. No, lo ideal es que se haga la incisión de una manera tal que haya hecho efecto el medicamento. Estamos hablando de unos 5 a 7 minutos después de aplicado, porque si no, pues si uno la aplica de una vez hace la incisión, muy seguramente le va a sangrar de manera muy pronta. También se ha recomendado el uso de la bupivacaína, clorhidrato con epinefrina, no solo para la inyección miometría dentro del mioma, sino también para inyección miometrial. No sé cuál sea la diferencia entre inyectarlo mioma directamente al miometrio de la bupivacaína con la epinefrina, porque pues ya nos acaba de concluir que la vasopresina sí sería para inyección directamente del mioma. Pero no sé, en su experiencia, doctor, la bupivacaína con la epinefrina en el miometrio, además del mioma. Sí, la idea es que nosotros en general no utilizamos epinefrina con bupivacaína. Vuelvo y te digo, estas son estrategias que se han diseñado de manera tal para controlar el sangrado en pacientes con en sitios donde no hay vasopresina. Nosotros, como no adolecemos de ese problema, incluso Isela nos está escribiendo ahí que en Costa Rica ellos no tienen vasopresina, claro, les toca recurrir a esas estrategias. Nosotros lo que estamos utilizando es vasopresina, estamos utilizando ácido tranexámico preoperatorio, incluso concomitantemente con vasopresina. Yo la verdad no he utilizado misoprostol intravaginal, como les digo, 4 horas preoperatorio, pero es una estrategia descrita por la literatura. Pero sí, esa opción está casi en todos los artículos de bupivacaína con epinefrina, pero como te digo, nosotros no la hemos utilizado porque desde siempre hemos tenido vasopresina en nuestro arsenal terapéutico. Ok, perfecto. La otra estrategia para prevenir el sangrado preoperatorio, como lo nombró el doctor Ramírez, es el uso del ácido tranexámico. En un estudio propuesto en el 2018 por Fusca y sus colaboradores concluyen que el uso de ácido tranexámico previo a empezar el procedimiento quirúrgico disminuye considerablemente el sangrado. Este es el estudio que les muestro y aquí nos muestra las gráficas y los forest plot en donde nos muestra la favorabilidad del ácido tranexámico preoperatorio en la disminución del sangrado, tanto intraoperatorio como posoperatorio. Y adicional, disminuye la necesidad de transfusión en el posoperatorio. Entonces, este estudio pues concluye que sí deberíamos usar el ácido tranexámico preoperatorio para disminuir el sangrado. Volviendo a nuestro esquema, seguiríamos con la incisión. Denisita, tengo una situación personal aquí, entonces el doctor Correa me va a reemplazar, él ya está conectado, entonces quería probar que ya estuviera para poder, va a seguir con la moderación. Perfecto. Vale, doctor. Quiero probar si el doctor Correa sí le permite entrar el micrófono. A él lo hice coanfitrión, doctor. O sea que... Voy a activar su sonido. Bueno, perfecto, listo, Denisita, entonces ya ahorita me reemplaza el doctor Correa y entonces nos vemos el martes. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Correa, ¿cómo está? Buenos días, doctor. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, sigamos. Ahí te estaba oyendo desde hace ya un par de diapositivas. Vale, muchas gracias, doctor. Vamos a continuar entonces con el esquema. Ya hablamos sobre la prevención de sangrado, tanto preoperatorio como intraoperatorio. En el intraoperatorio haciendo énfasis en la inyección previa de la vasopresina o la bupivacaína, dependiendo pues la facilidad que tengamos frente a esos vasoconstrictores. Y la incisión...
Perdóname un segundito, un comentario cortico antes de que sigas sobre la inyección de la vasopresina dentro del mioma. Como les decía el doctor Ramírez, la inyección de la vasopresina es intramioma, no en la base del mioma como anteriormente, hace varios años lo hacemos en la base del mioma. Cuando son subserosos, no, lo hacemos dentro del mioma. Y esa tiene una ventaja que no es solamente la hemostasia que nos va a ayudar a controlar, sino que también edematiza un poquito el mioma y eso hace mucho más fácil la extracción, ver mucho más fácil los planos de clivaje. Era solo eso. Bien, muchas gracias, doctor. Para continuar con nuestro esquema previo, pues ya el control del sangrado, nos vamos con la incisión uterina. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos en la actualidad para saber cómo incidir? Porque también tenemos debate en eso. ¿Incidimos longitudinal, transversal, oblicuo, hacia la base, hacia arriba? ¿Qué hacemos? En el 2000, Dewinson, que fue el que, si recuerdan, en el que en 91 empezó a realizar la miomectomía por la paroscopia de los miomas intramurales, nos recomienda hacer una incisión sagital para los miomas posteriores y oblicuas para los miomas anteriores. ¿Eso con qué fin? Para facilitar el momento de la extracción del mioma, hacer una sutura dependiendo de la dirección de las fibras y facilitando sobre todo la manipulación para el cirujano a hacer esa sutura de esas dos ubicaciones, localizaciones de los miomas. En el 2005, Horse y colaboradores sugieren una incisión transversal con el fin de facilitar también la sutura y recomienda la incisión elíptica para el control y manejo del tejido redundante. Recordemos que también esas pacientes a las que vamos a llevar a miomectomía por laparoscopia van a tener miomas entre 5 y 7, incluso pues dependiendo de la habilidad del cirujano, pero podríamos encontrar miomas hasta de 7 centímetros, en el que el momento de la enucleación vamos a tener un tejido que va a quedar pues redundante, y la idea de hacer esas incisiones oblicuas que queden en forma de ojal es poder hacer la resección redundante de los bordes y facilitar el momento de la sutura para disminuir la complicación, la adecuada cicatrización, que es en lo que tenemos que ir pensando, y el objetivo de esa sutura para dejar una cicatriz completamente sólida que permita pues un embarazo posterior. En el 2007, Sisi y sus colaboradores proponen una incisión vertical para los miomas anteriores y posteriores usando el jugo unipolar con alta energía hasta la pseudocápsula. Recordemos que al momento de nuclear tenemos que conservar en la medida de lo posible la pseudocápsula, porque eso es lo que nos va a predecir o nos va a favorecer una fertilidad posterior. Entonces dice, puede usar el jugo monopolar hasta que encuentre la pseudocápsula. ¿Cómo sabemos que encontramos esa pseudocápsula? Porque se va a reconocer con un color perlado, que es hasta el momento que nos dice que ya no debemos incidir más con el jugo unipolar, sino tenemos que hacer ya la disección, bien sea con tijeras atraumáticas o bien sea apoyándonos con la disección succión o con las Grasper también atraumáticas para tratar de liberar el mioma. En el 2019, Marín y sus colaboradores refieren una incisión sobre el mioma con hook o con armónico, con bisturí armónico o con tijera, de acuerdo a la dirección de las fibras musculares. Eso con el fin de favorecer la sutura, 1, darle estabilidad y tensión a la misma sutura, y 2, para disminuir la sección de los vasos sanguíneos que pueden estar nutriendo el mioma. Entonces lo propone de esta forma, sobre el mioma y con hook, y haciendo la liberación con el bisturí armónico o con la tijera, pero pues teniendo cuidado de la vascularización del mioma. Jenny, nosotros no utilizamos la espátula, no utilizamos armónico para hacer la incisión, siempre utilizamos el hook. Lo veíamos en el seminario de energías, que el hook nos da un corte mucho más nítido y eso va a permitir después hacer la sutura mucho mejor. En cuanto a la dirección de la incisión, se nos facilita mucho más la sutura cuando son incisiones transversales, entonces procuramos siempre hacer la incisión transversal. Y listo, muy bien. Aquí vemos una foto en la cual a través de hacer, este es un hook unipolar, en el cual podemos hacer la incisión de un mioma intramural, y aquí vemos el color perlado que nos hace pensar que estamos ya en la pseudocápsula del mioma. En cuanto a después de la incisión uterina, vamos a enuclear el mioma. ¿Qué necesitamos? Uno, pues identificar el mioma. Una vez identificado el mioma, ya lo vamos a ver en el siguiente video, tenemos que hacer lo posible para fijarlo. Entonces tenemos que agarrarlo y fijarlo. ¿Y cómo hacemos ese agarre o fijación?
tenemos diferentes métodos y herramientas. Una de esas es agarrarlo o traccionarlo con una grasper de tejido que sería una grasper traumática, pues teniendo previo cuidado de los órganos alrededor del mioma. Y tenemos la opción de poner un tirabuzón o un taladro, que es una herramienta que viene eclipsada, que nos va a permitir incidir sobre el mioma y nos va a fijar para poder hacer la completa disección y liberar cuidadosamente la vascularización, la pseudocápsula, que también nos podríamos apoyar con un hook. Aquí rápidamente les muestro cómo sería el inicio de una miomectomía por laparoscopia, ya una vez introduciendo el trocar óptico principal por el puerto principal. Este fue un trocar transumbilical. Una vez teniendo el puerto principal, tenemos que hacer una inspección de toda la cavidad pélvica, reconociendo el mioma, reconociendo el útero, las trompas, los ovarios y reconociendo los órganos adyacentes, porque de eso también va a depender el cuidado y que disminuyamos las complicaciones. Aquí tenemos una infiltración de vasopresina justo sobre la base del mioma con una aguja laparoscópica, en la cual ya concluimos que podemos usar tanto vasopresina diluida como concentrada y vamos a obtener los mismos beneficios en la reducción de sangrado. Aquí esta incisión lo vamos a hacer diferente a como nos comentaba el doctor Correa. Esta es una espátula que ya pues, nos dice el doctor que no lo usamos, por lo menos acá en Colombia, sino que se prefiere el uso del hook unipolar para hacer una incisión un poco más nítida, más clara, conservando el tejido alrededor de la incisión. Aquí hacemos una incisión en la base del mioma con esa espátula y con la misma espátula sin energía empezamos a liberar el mioma. Incluso aquí, esa liberación del mioma en esta parte, tenemos diferentes herramientas. Lo podemos hacer con tijera limpia, cortes secos limpios, siempre y cuando estemos seguros que el tejido que vamos a cortar no está vascularizado, porque aumentaría el riesgo de sangrado. Lo podríamos hacer incluso con el hook unipolar, también si estamos seguros que no hay vascularización atravesando el tejido que vamos a incidir. O lo podríamos hacer, o esa liberación, aquí se está haciendo con la espátula sin energía, pero esa liberación y enucleación del mioma también se puede hacer con la punta de la irrigación. Aquí terminamos de ver cómo libera el mioma, y al final acá ya está usando energía porque está seguro que ya no hay vasculatura en ese tejido. Jenny, hablabas de la pinza del agarre. La pinza del agarre, nosotros no usamos el grasper porque el grasper no nos agarra muy bien. La pinza que nosotros utilizamos es la pinza extractora o pinza burra, que es una pinza de 10 milímetros que tiene 4 dientes, dos en cada mandíbula. Y esa nos da un suficiente agarre, pero tiene que ser introducida por un puerto de 10. Bueno, sí, quería mostrarlas más adelante. Esa pinza la voy a mostrar sobre todo cuando vayamos a hacer la morcelación, que nos da un agarre más fuerte, más sólido. Exacto, es la misma pinza, exacto. Aquí les voy a hacer un resumen de lo que ya hemos hablado, tanto del ingreso, la infiltración y la incisión a través de este video, en el cual una vez entramos a la pélvica, hacemos la inspección de los órganos adyacentes, identificamos las asas intestinales, las liberamos y exponemos nuestros miomas y nuestro útero. Aquí, como vemos, es un útero con múltiples miomas subserosos de diferente tamaño. Nos aseguramos que no esté adherido a otros órganos para evitar las complicaciones. Aquí a través, esta es la pinza, el tirabuzón o el taladro que les explicaba. Ese tirabuzón o taladro no usa energía electromecánica, es decir, que no vamos a aplicar energía para que automáticamente taladre el mioma, sino que lo vamos a hacer de forma manual, enrollando o haciendo giros constantes de la muñeca para poder permitir el ingreso al mioma con ese tirabuzón o con esa pinza ataladrada. Aquí, como se están dando cuenta, el cirujano tiene que hacer esos movimientos rotatorios de ese tirabuzón sobre el mioma, pero para que el mioma no se desplace, ni el útero se desplace y nos aumente el riesgo de complicaciones, ahí es donde vamos a usar el manipulador uterino para fijar ese útero y fijar el mioma y hacer tanto tracción como contratracción al momento de ingresar el tirabuzón en el mioma.
Aquí lo voy a adelantar un poco, la concentración del cirujano, importante. Aquí vamos a ver cómo va a incidir la base del mioma a través de un bisturí armónico. Está haciendo una incisión transversa el bisturí armónico teniendo en cuenta la localización de la pseudocápsula. Hasta la localización de la pseudocápsula debe parar esa incisión con bisturí armónico y empezar a hacer la enucleación y la liberación del mioma sin energía, tratando de conservar en la medida de lo posible la vascularización. Jenny, en esos miomas tipo 6, como el que estabas mostrando ahí en el video, es muy importante aclarar que la incisión no se hace sobre el mioma, sino se hace 1 o 2 centímetros por encima del mioma. Si le hiciéramos sobre el mioma, nos quedaría mucho tejido redundante y después para la sutura tendríamos problemas y tendríamos que recortar el tejido redundante. Por eso se hace 1 o 2 centímetros por encima de la base y se hace una incisión circular. Eso para esos miomas tipo 6 y tipo 7. Ok, bien, Doc. Aunque pensaría con base a eso que si no tenemos un manipulador para que nos permita hacer la tracción y la contratracción, o sea, si no tenemos una forma de hacer esa resección a 2 centímetros de la base, podríamos usar entonces la incisión elíptica para el control del tejido redundante, ¿verdad? La incisión elíptica se hace en miomas más tipo 5 y tipo 6 cuando son muy grandes. En esto simplemente esta incisión circular a 1 o 2 centímetros sobre la base. Y fíjate que el manipulador intrauterino aquí no es tan indispensable, hace mucho más tracción y fija mucho más el mioma, el tirabuzón, el sacacorchos que un manipulador intrauterino. Listo, muy bien. Ahí están utilizando un bisturí armónico, ¿no? Para hacer la incisión, que uno el bisturí armónico lo puede usar también como corte con solamente la espátula activa, con solamente la rama activa del armónico. Sí, aquí está, acá se ve. Ese es el bisturí armónico y esa es la espátula activa del corte para usar uso del bisturí armónico. Sí, fíjense que no se cierra la pinza para usarla como un bisturí. Siguiendo con la enucleación, entonces una vez ya infiltrada la vasopresina, haciendo la incisión con cualquiera de los implementos que ya describimos, que en el caso anterior pues fue el bisturí armónico, vamos a proceder a hacer la liberación y enucleación del mioma completamente, en donde aquí ya vemos cómo lo libera. Aquí ya vemos cómo libera completamente el mioma, ya habíamos visto en los videos previos cómo se trata de conservar la pseudocápsula y se libera completamente el mioma. Aquí nuevamente el procedimiento del sacacorchos o el tirabuzón para poder fijar el mioma. Aquí nos damos cuenta la dificultad que tiene el cirujano para poder introducir el tirabuzón dentro del mioma porque se le desplaza. O sea, no tiene ese soporte que le daría el manipulador para poder hacer un ingreso de ese tirabuzón del mioma, se le desplaza, sin embargo, pues eventualmente con la ayuda intravaginal con el manipulador uterino, hace un sostén o facilita la base del movimiento del útero y permite pues ya el ingreso del tirabuzón sobre el mioma. Nuevamente usa a 1 o 2 centímetros la incisión sobre la base del mioma, también con bisturí armónico, y eventualmente pues hacemos ya la enucleación. Entonces, el siguiente paso, una vez ya enucleado el mioma, pues tenemos un lecho en el que también vamos a tener el riesgo de sangrado. Entonces, la propuesta que hizo Dubinson desde el 91, con el advenimiento de la miomectomía de los miomas intramurales, dice, tenemos que hacer enfáticos y tenemos que hacer un adecuado cierre de los planos en donde estaba el mioma, porque eso es lo que nos va a asegurar la cicatrización sólida y segura, que eventualmente pues, nos disminuye el riesgo de ruptura uterina ante un embarazo, nos va a reducir el riesgo de hemorragia y de hematomas de ese lecho en el cual extraímos el mioma y propone diferentes mecanismos de sutura. Acá, como les decía, pues el objetivo es tener una cicatriz fuerte, evitar los hematomas y los sangrados y las complicaciones posoperatorias, y pues todo eso con el fin de tener el éxito dado por la disminución de los casos de ruptura uterina en el embarazo. ¿De qué va a depender todas estas cualidades y el éxito de la sutura? De una buena técnica, de una buena sutura, de la destreza por parte del cirujano.
Para esa sutura están descritos dos mecanismos principales. Uno, el cierre de un solo plano, o dos, el cierre de los dos planos. El cierre de los dos planos teniendo como premisa cerrar el lecho profundo con una sutura, ojalá sea de un calibre de 0 a 2, una sutura de absorción lenta, que bien puede ser Vicryl o puede ser una sutura barbada, en la cual podemos... Jenny, no. En la sutura profunda nosotros utilizamos PDS o Vicryl. La sutura barbada la dejamos para que la sutura barbada es de PDS también, la dejamos para la segunda capa, la capa más superficial, la capa de la cerosa. Y esa primera sutura, la más profunda, la intramiometrial, la podemos hacer con puntos en X con PDS. Bien, gracias, doctor. También leía sobre eso, que esos puntos profundos se podían hacer o con puntos simples o se podían hacer con puntos cruzados. O sea, indistintamente se podrían usar siempre y cuando se afrontara completamente el plano profundo del miometrio. Y seguido de esa sutura, hacer el cierre del plano superficial, teníamos que hacer una sutura continua, también pues independientemente con el tipo de sutura, bien, ojalá pues sea una sutura de absorción lenta y que genere una buena estabilidad al cierre. Entonces, aquí tenemos este artículo en el cual el objetivo era evaluar la seguridad y la eficacia de la sutura tipo béisbol, que es la que usamos en la miomectomía por vía abierta después de nuclear el mioma a través de la laparoscopia, en la cual comparan 20 pacientes haciéndole sutura tipo béisbol y lo comparan con 20 pacientes de sutura convencional. Aquí mostramos ese tipo de sutura y lo que nos muestra este artículo es que el tiempo operatorio del grupo experimental, o sea, en el que se usó la sutura tipo béisbol, fue 10 minutos inferior a la sutura convencional. El tiempo de la sutura fue menor en este tipo de sutura en el que se hace el cierre de un plano, tanto el plano profundo como el plano superficial, haciendo el cierre cruzado también, como el tipo de béisbol, como lo que nos demuestra el cierre de la miomectomía por la parotomía versus el control con 28 minutos y el sangrado pues también fue menor. Sin embargo, aquí tenemos estos resultados. No. Acá tenemos estos resultados y al final pues este documento nos concluye que es un método de sutura seguro y efectivo. Sin embargo, los resultados de la recuperación a largo plazo después de esta técnica quirúrgica requieren una mayor investigación. No podemos hacer una conclusión significativa porque, como se dan cuenta, el estudio solo tuvo 20 pacientes, comparó 20 pacientes, o sea, en total 40 pacientes, y pues con 20 pacientes digamos que eso no es una muestra significativa para concluir. Sin embargo, sí es importante resaltar que el tiempo de la sutura sí fue menor al tiempo de la sutura convencional, que no hubo una reducción en el sangrado significativo, más o menos 20 mililitros de diferencia, y que el tiempo pues tampoco fue significativo, fue 10 minutos de diferencia comparado uno con el otro. Con el advenimiento de la sutura barbada, como hablábamos ahorita, y recordando que es una sutura barbada, para los que no están familiarizados, es una sutura que tiene espinas que no van de forma paralela a la sutura, sino van de forma perpendicular. Y la idea de esta sutura es distribuir la tensión al momento de la sutura para fijar la sutura o el afrontamiento del miometrio para darle un poco más de estabilidad y seguridad. Entonces, con ese ánimo, les traigo este artículo en el cual nos expone cuál es el rol de la sutura barbada. Este artículo al final concluye que definitivamente es mucho mejor usar la sutura barbada. Sin embargo, aquí les traigo los forest plot de esos metaanálisis en los cuales se compararon esos estudios y aquí nos damos cuenta que el resultado combinado significativo comparándolo con la sutura convencional versus la sutura barbada, no tiene ninguna diferencia. Acá atraviesa el 0. Aquí, esto evaluándolo, me enredé. En la pérdida sanguínea. No, lo que yo quiero decir es cuál es la diferencia entre la sutura barbada y la sutura convencional en cuanto a efectos de la disminución del sangrado. No hubo un significado
diferente, ni a favor ni en contra. Aquí, en cuanto a la reducción de la hemoglobina, sí fue favorable el uso de la sutura barbada versus la sutura convencional al momento de evaluar la reducción de la hemoglobina, y tampoco lo fue. Sin embargo, las conclusiones escritas en el artículo dice que sí, definitivamente es significativamente positivo el beneficio de la sutura barbada, pero pues lo que estamos viendo en las gráficas no nos muestra lo mismo. Aquí, en cuanto a la reducción de la hospitalización, tampoco hay diferencia. No hay una diferencia significativa, y además pues que no tenemos una muestra también importante. Y aquí nos muestra la dificultad durante la laparoscopia con el uso de la sutura barbada versus la sutura convencional, y aquí el resultado combinado significativo pues no atraviesa el 0 si estamos bien lejos, lo cual podríamos concluir que sí nos disminuye la dificultad al momento de la sutura, con la sutura barbada. Dos comentarios chiquitos, Jenny. La sutura barbada se inventó y se ideó para evitar tener que hacer nudos. Al tener las anclas, no espinas sino anclas se llaman, las anclas evitan que la sutura se devuelva. Y eso permite que tenga una buena seguridad al afrontar uno de los tejidos. Lo otro, que la sutura en bola de béisbol la hacemos no solo para hemostasia, sino también para evitar que queden, al hacer puntos sencillos, quedarían muchas barbas de la sutura, muchos hilos de la sutura, muchos bigotes, y eso generaría más adherencias. La sutura en bola de béisbol, una de sus ventajas es que disminuye la probabilidad de adherencias posteriores. Sí, la propuesta tanto de la sutura de bola de béisbol como las otras suturas, y en lo que todos enfatizan en sus estudios, es que lo ideal es hacer una inversión de la serosa para evitar que el tejido en el que queda la solución de continuidad, bajo sus efectos proinflamatorios de las citoquinas y pues un sinnúmero de respuesta inflamatoria, aumente el riesgo de la adherencia. Entonces, en general, en todos los artículos nos exponen que debemos hacer una sutura invertida de la serosa. Invaginante. Invaginante. Ese es el propósito de la sutura. Aquí vemos entonces un video en el cual empezamos a hacer un cierre de un lecho posterior a una extracción de un mioma subseroso con poco componente intramural, en el cual vamos a tener, en este caso, una sutura convencional. Vamos a empezar desde uno de los extremos, una incisión, en este caso vertical, y vamos a empezar desde uno de los extremos, y en esta sutura sí necesitamos hacer el nudo. Este es un cierre de un único plano, no hacen el cierre de los dos planos, pues porque la profundidad no lo permite, y pues dependiendo de esas profundidades que tengamos al momento de la extracción del mioma, pues tendríamos que determinar si necesitamos hacer un cierre de dos planos o de un plano, pues con el fin de disminuir las complicaciones siguientes. Viene el otro tema importante, y es, una vez ya cerrado el lecho del lugar donde nucleamos el mioma, tenemos que pensar en qué vamos a hacer con ese mioma extraído. Bien, puede ser miomas de 4 centímetros, 5 centímetros, 7 e incluso hasta 10 centímetros, dependiendo pues la habilidad del cirujano, como ya veníamos hablando. Y a grandes rasgos tenemos tres opciones de hacer esa extracción del mioma. Uno, a través de morcelación; dos, a través de colpotomía posterior, que ya lo veníamos nombrando; y tres, a través de una mini laparotomía, que ese también necesitaría un tipo de morcelación mecánica, en el cual a través de bisturí podríamos hacer esa resección o esa reducción del tamaño del mioma para poder extraerlo a través de una mini laparotomía. La morcelación puede ser manual o puede ser electromecánica. La manual es esa técnica en la cual fragmentamos el mioma a través de instrumentos manuales, pues manejados por el cirujano, y la morcelación electromecánica es a través de un dispositivo que convierte la energía eléctrica en mecánica, y a través de cortes repetitivos con diferentes tipos de blends, de cuchillas, va a fragmentar el mioma. Aquí les muestro cómo es el dispositivo. Ese es el morcelador, un morcelador que ya vamos a ver más adelante. Acá se está haciendo a través de una bolsa de seguridad, en el cual
Este morcelador va a estar conectado con energía y va a permitir en su borde extremo las revoluciones de corte para fragmentar el mioma y poder extraerlo a través de otro puerto. Esto es lo que, la forma como funciona el morcelador, va a pellizcar o a fragmentar el mioma para poder extraerlo a través de cualquiera de los puertos principales. Y esta es la forma en como fuera del campo quirúrgico vamos a ver ese mioma que tenía una forma redondeada, ovalada, altamente definida en fragmentos diferentes a través de la morcelación. Aquí vemos en vivo una morcelación a través de este procedimiento. Entonces, déjame un segundito y les cuento un poquito. Son dos cilindros, uno que va encima del otro. El cilindro interno va girando a 1000 revoluciones por minuto, que eso es lo que nos da el morcelador de poder. Y ese cilindro que va girando por dentro tiene un borde que es cortante, y ese borde cortante es el que va sacando las tajadas del mioma, como quien va pelando una papa. La idea de eso es que se haga de la superficie hacia adentro, no hacerle bocados como queso suizo, sino de la superficie hacia el interior. Aquí vemos, como dice el doctor Correa, ese cilindro, aquí se ve un poco más claro, ese cilindro permite el paso también de pinzas que nos van a permitir agarrar el mioma. Bien puede ser por un tenáculo laparoscópico o puede ser por una grasper o una burra de agarre que sostenga aún más el mioma y que lo traiga hacia la punta de las cuchillas del morcelador. Aquí nuevamente, aquí después de este... Ahí se ve la cuchilla girando. Y esa es la pinza extractora o pinza burra de 4 dientes. Nos va a permitir buscar el mioma, extraerlo, fijarlo y acercarlo aquí justo a las cuchillas que, como se dan cuenta, están en una revolución que puede ir de 750 revoluciones por minuto a 1000 o 1500. Sin embargo, también hay que tener en cuenta con ese tipo de revoluciones que se van a usar en esa morcelación, porque a más revoluciones también aumenta el riesgo de lesión de tejido adyacente. Entonces, ¿cuál fue la complicación con este tipo de extracción de la morcelación de los miomas? Si bien esa extracción y esa morcelación se viene haciendo incluso desde el 79, como les comentaba con esa miomectomía laparoscópica propuesta por Sim, él no lo hacía con estos morceladores electromecánicos, sino hacía esa morcelación con un tissue puncher, que era pues como esa herramienta que a través de cortes manuales empezaba a fragmentar el mioma y lo podía extraer, pero pues eso estaba indicado en miomas de 11 o 12 milímetros máximo. Sin embargo, aquí, o sea, si tuviéramos que hacer ese tipo de morcelación con un mioma de 5 o 7 centímetros, imaginarán ustedes cuánto tiempo nos puede tomar esa morcelación. Entonces, con el ánimo de favorecer esa morcelación para esos miomas más grandes, en el 93 Steiner y colaboradores introducen el morcelador electromecánico. Ese morcelador vemos que fue instaurado en el 93, pero hasta el 95, 2 años después, fue avalado por la FDA para empezar a hacer su uso en las miomectomías por laparoscopia. Sin embargo, se generó una alerta de la FDA en el 2014 porque en el 2013 una anestesióloga en Boston fue llevada a una histerectomía por laparoscopia con indicación de miomatosis uterina sintomática refractaria a tratamiento médico conservador y en el reporte patológico documentó un leiomiosarcoma. Cuando ella asiste con su cita con su oncólogo ginecólogo, pues su estadiaje ascendió, razón por la cual pues, su tratamiento tuvo que ser mucho más agresivo. Ella, anestesióloga, casada con un cirujano cardiotorácico, pues definitivamente emiten un llamado de alerta, se comunican con la FDA y dice que cómo es posible que se puedan morcelar miomas sin estar seguros de la malignidad. En ese mismo año pues, se genera bastante debate y controversia porque ya llevábamos bastantes años, desde el 95 hasta el 2014, haciendo morcelación de esos miomas sin tener reportes patológicos malignos. Y ese pues, fue el primer caso documentado, o pues que se supo, por lo menos. El grupo de ginecólogos oncólogos ese mismo año saca un reporte en el que dice
Hemos realizado un sinnúmero de histerectomías por laparoscopia con morcelación de úteros, morcelación de miomas, y podemos concluir que menos de 1 en 1000 mujeres van a presentar malignidad subyacente, razón por la cual ellos dicen la solución no es evitar la morcelación o no morcelar, porque también es muy difícil tener un diagnóstico de malignidad previo al procedimiento quirúrgico, ya que los leiomiosarcomas o los sarcomas no presentan diferencias imagenológicas al momento del diagnóstico. Entonces dice, lo que podríamos hacer es hacer un consentimiento informado en el cual la paciente sepa que no hay forma, antes de entrar al procedimiento quirúrgico, de saber si el mioma puede ser un leiomiosarcoma o un sarcoma del estroma endometrial, y que sepan que habría una necesidad de hacer algo adicional después del procedimiento quirúrgico. En el 2014, pues la FDA definitivamente dice no se puede morcelar, y si se necesita morcelar, tendría que hacerse bajo una bolsa de seguridad que evite la dispersión de la trituración o de la fragmentación del mioma a través de toda la cavidad. Sin embargo, pues está discutido si ese sería el mecanismo o no por el cual se puede propagar o puede aumentar el estadiaje, que si bien lo tenemos claro que aumenta, digamos que el estadio de esas lesiones malignas al momento de la fragmentación, no es claro cómo aumenta el estadiaje con los leiomiosarcomas triturados. En el 2017, Damasco hace un estudio retrospectivo en el cual pretende documentar la incidencia de malignidad oculta, estudiando 2.790 pacientes llevadas a histerectomía abdominal total o a miomectomía independientemente de la vía, y reporta que se encontró el 0% asociado a leiomiosarcoma y 0.6% asociado a malignidad no sospechosa, dependiendo el estudio en la edad de las pacientes. Sobre todo esta malignidad no sospechosa fue reportada en pacientes mayores de 45 años y definitivamente 0 en 2.790 pacientes en pacientes por debajo de 40 años. Entonces, en el 2017, la FDA pues avala el uso de la morcelación electromecánica siempre y cuando se cuente con un sistema de contención que evite la propagación de los fragmentos del mioma. En el 2017, el estudio de Glaser dice que se puede usar la colpotomía posterior como una alternativa a la morcelación si no se cuenta con sistemas de contención, que esa es la mayor dificultad que tienen los centros en los cuales se realiza la miomectomía por laparoscopia, porque es un sistema costoso, dispendioso, y aumenta también el tiempo quirúrgico. Entonces Glaser hace un estudio y dice definitivamente podríamos optar por la colpotomía posterior. Es una opción segura y se debe considerar antes de la morcelación electromecánica. Aquí, en este estudio, por una revisión de las técnicas y los desenlaces de las prácticas de desarrollo para la laparoscopia y la miomectomía y la histerectomía por laparoscopia, pues nos muestra cómo o cuál ha sido la incidencia de malignidad, que era algo de lo que les mostraba sobre el estudio de Damasco en el 2017, que con las 2.790 pacientes estudiadas se reportó 0 casos de leiomiosarcoma. En el estudio de Rodríguez en el 2016, en los pacientes de 25 a 39 años, documentó 0 en 10.000 leiomiosarcomas en pacientes que fueron llevados a miomectomía, y en los pacientes que fueron llevados a histerectomía supracervical, 9.8 por cada 10.000 presentaron este tipo de lesión. En edades de 40 a 49 años, sí vemos que a diferencia de las pacientes de 25 a 39 años, la incidencia aumenta a 33 sobre 10.000, y en esas histerectomías supracervicales de 10 en 10.000. Entonces, pues si vemos en conclusión, la incidencia de la malignidad es baja, y aquí vemos qué ha pasado con la histerectomía y con la miomectomía por laparoscopia después de ese llamado de la FDA en el 2011 en el cual nos enfatizaba la disminución de la morcelación. Y pues sí ha ido en disminución, ha aumentado un 11% la miomectomía abdominal y ha disminuido en un 4.1% la histerectomía laparoscópica y 1.7% la histerectomía abdominal. Entonces la conclusión de eso es que
tenemos que tratar de evitar la morcelación electromecánica en pacientes con diagnóstico de cáncer uterino o con sospecha del mismo. No podemos usar morcelación electromecánica en mujeres perimenopáusicas o menopáusicas. No usar la morcelación electromecánica en pacientes candidatos a extracción vaginal o por mini-laparotomía. O sea, la recomendación es primero considerar la extracción, ya sea por colpo posterior o por mini-laparotomía, pero en caso que no dispongamos de la habilidad o la destreza o además que tengamos el sistema de contención de seguridad, pues podríamos elegir esas técnicas estratégicas. La morcelación electromecánica se podría usar con o sin sistema de contención, aún sigue siendo eso debatible, y todas las pacientes definitivamente la recomendación que resalta la FDA es que tienen que ser informadas sobre el tipo de morcelación. Hay que explicarles a las pacientes por qué la necesidad de morcelar, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, y hay que explicarle a la paciente cuál es el riesgo que en la patología se pueda documentar una lesión maligna o pues encontrar histopatológicamente los leiomiosarcomas. Pues teniendo en cuenta igual que así tuviéramos una extracción de un leiomiosarcoma íntegro sin fragmentar, igual el pronóstico de esas pacientes con ese diagnóstico también es desfavorable. Pero pues insiste la FDA y todos los estudios después de esa alarma que hay que informarle a la paciente todas esas recomendaciones. Acá está la actualización de esa recomendación del FDA, donde les comento. Dice que no podemos usar los morceladores si no tenemos un sistema de contención, que tenemos que evitar la morcelación eléctrico-mecánica en las pacientes posmenopáusicas y en esas pacientes en las que tenemos que hacer una indicación de extracción en bloque, bien sea del útero con los miomas, se prefiere la extracción a través de vía vaginal o por mini-laparotomía a cambio de la morcelación electromecánica. Tener en cuenta los sistemas de contención seguros pues como una estrategia para disminuir el riesgo de diseminación de los fragmentos que se puedan propagar, sobre todo cuando estamos frente a una paciente que tiene un diagnóstico insospechado de leiomiosarcoma. Estas son las bolsas de seguridad que les hablo. En los videos previos vimos cómo fue una morcelación sin bolsa, fue libre, o sea, el mioma estaba justo dentro de la cavidad, cogimos el mioma y lo morcelamos y lo extrajimos de la cavidad sin complicación. Y pues esta es la propuesta de la morcelación con sistema de contención, en el cual a través de una gráspera traumática se va a introducir la bolsa en la cavidad, vamos a ubicar el mioma dentro de esa bolsa de seguridad y vamos a sacar el borde de la misma bolsa a través del puerto principal. Se necesita más o menos un puerto de 12 milímetros, de 12 a 14 milímetros incluso, y una vez extraída la bolsa a través de la superficie del abdomen e identificado el mioma, tenemos que proceder a insuflar esa bolsa para que nos dé, digamos que un campo más fácil de visualización del mioma, y tiene un sistema de conexión a otra cánula en la cual podemos seguir infiltrando el dióxido de carbono. Aquí vemos cómo se insufla la bolsa para poder, me voy a adelantar un poco, cómo se insufla la bolsa dentro de la cavidad para poder visualizar el mioma, y a través de otra pinza o la burra se agarra o se sostiene el mioma y se procede al mismo procedimiento de la morcelación electromecánica en donde se fragmenta el mioma, pero todos los fragmentos del mioma van a quedar contenidos dentro de esta bolsa de seguridad, y al momento de hacer toda la extracción se extrae junto con la bolsa y pues nos damos cuenta que no hay en ningún momento el escape de ninguno de estos fragmentos de la cavidad, lo cual disminuiría y favorecería la morcelación para evitar las complicaciones de las pacientes que tienen diagnósticos insospechados de malignidad. Aquí en vivo, la infiltración de la vasopresina dentro del mioma, la incisión con bisturí armónico. Procedemos a hacer la disección del mioma, la liberación, la preservación de la pseudocápsula, hacemos la enucleación. Empezamos el cierre, ya sabemos, en 2 planos o en un plano. Lo recomendado es hacerlo siempre en 2 planos, teniendo la certeza de afrontar el plano profundo. Y aquí tenemos ya la liberación y otro tipo de sistema de contención para la morcelación.
Aquí también se introduce la misma bolsa por el puerto principal. Una vez esté el puerto principal, tendríamos que acceder o cambiar la cámara, que no sea ya transumbilical, sino accederla por uno de los puertos accesorios para poder ubicar mejor la bolsa, coger la boquilla de esa bolsa para poder introducir el mioma dentro de ella, y esa boquilla tiene que ir nuevamente al puerto principal. En ese puerto principal, a ver, no sé qué pasó con el video. Aquí tendríamos que llevar la bolsa al puerto principal, la adherimos junto a la superficie y hacemos un cambio de accesorios, de puertos accesorios. Entonces, en el accesorio podría ir la cámara o puede ir en el puerto principal, y con un accesorio asegurarnos que otra pinza acceda a través de la bolsa de seguridad, que la que me va a permitir asegurar o acercar el mioma hacia el morcelador y hacer el proceso de la morcelación dentro de la bolsa de contención, como lo vemos en este video. Aquí se morcela, diferentes revoluciones, como ya nos lo explicaba el doctor Correa, y pues esos fragmentos van a ser retirados a través de ese tubo vacío del morcelador o pueden quedar contenidos en la bolsa de seguridad. Bueno, como lo vieron, utilizar las bolsas de extracción las bolsas para morcelación es muy engorroso. No solamente es engorroso, sino que son muy costosas. Son bolsas muy, muy grandes y son de muy difícil utilización. Miren que en este video, y uno en los videos pone lo bonito y lo edita, y con todo y eso es muy, muy complicado utilizar esas bolsas. ¿Qué hicimos en la clínica del Country? Nosotros hasta el año 2018, dijimos, nuestra incidencia de leiomyosarcomas es muy bajita, era menor de 0.2%, entonces dijimos, listo, sigamos utilizándolo con cautela, tratemos de hacer el diagnóstico de sospecha de leiomyosarcoma lo mejor posible, hagamos resonancias, hagamos biopsia endometrial, pero con todo eso, como tú lo decías, es muy difícil establecer un diagnóstico previo de leiomyosarcoma, y la mayoría de los leiomyosarcomas son de diagnóstico patológico posterior a la cirugía. El año pasado, desafortunadamente, tuvimos 3 leiomyosarcomas. Uno de ellos en una paciente que operamos con Juan Carlos, una cirujana plástica, fueron pacientes muy bien estudiadas, en las cuales creíamos que estábamos súper seguros de no tener un sarcoma. Y esta cirujana plástica, por ejemplo, era una paciente de 42 años, con una historia de muy larga data de miomatosis, y por eso estábamos muy tranquilos y seguros de que no tenía un sarcoma, pero la patología nos reportó sarcoma. A raíz de eso hicimos nuevamente la revisión, hicimos todo el consenso y establecimos unas pautas para hacer morcelación electromecánica. Entonces, lo mismo que has venido hablando, no lo hacemos en mujeres mayores de 50 años, no lo hacemos en pacientes que hayan tenido miomas de crecimiento rápido, no lo hacemos en pacientes que tengan sospecha por resonancia de necrosis de intramioma. Bien, gracias, doctor. Entonces, la alternativa cuando no tenemos esas bolsas de contención para hacer la morcelación, porque ya sabemos que la recomendación de la FDA definitivamente, si usted tiene que, porque no tiene otra estrategia para poder extraer ese mioma, y si lo tiene que hacer por morcelación electromecánica, necesita una bolsa de contención. El problema es si tenemos bolsas de contención. En los casos que no tenemos esas bolsas de contención, tenemos que recurrir a las otras 2 opciones. 1, a través de colpotomía posterior, y 2, por mini laparotomía. Con la colpotomía posterior tenemos este artículo también propuesto por el British Journal, en el cual nos dice que podemos hacer la extracción vaginal de los miomas de manera segura, eficiente en la mayoría de las mujeres sometidas a este procedimiento, y que presenta una técnica valiosa, alternativa a la morcelación intracorpórea con la misma seguridad. Sin embargo, pues tenemos que tener la precaución que lo que se ha estudiado para extracción vaginal o a través de colpotomía posterior es que se ha realizado en pesos promedio de 154 a 128 gramos de mioma. O sea que en esos miomas tan grandes, en los que tenemos 7, 10 centímetros, incluso 12, digamos que la colpotomía posterior se dificultaría al momento de la extracción. Nos tocaría
realizar la colpotomía, tratar de fijar el mioma a través de la colpo posterior y una vez estando ahí, no hacer la extracción en bloque, sino proceder a la morcelación manual a través de bisturí para fragmentar ese mioma y poder extraerlo, también con las debidas precauciones. Idealmente tener pues miomas muy pequeños. Aquí les muestro un estudio en el cual nos muestra cómo es esa sección, que eso era lo que yo discutí ahorita con el doctor Ramírez al inicio, porque aquí resaltan sobre el uso de ese tipo de manipuladores, que pues igual nos lo concluyó el doctor Ramírez, que se puede usar eventualmente el manipulador de la histerectomía, sobre todo para que nos muestre la copa al momento de hacer la sección. Sin embargo, pues eso lo deberíamos tener planeado antes de empezar el procedimiento quirúrgico. Aquí a través del hook unipolar hacemos la colpotomía posterior guiándonos de la copa para saber hasta dónde llegar. Lo ideal es hacer una mínima incisión que justo con el neumotaponador del manipulador permita o no permita, más bien, el escape del CO2 y nos permita hacer la extracción del mioma y que sea la misma extracción del mioma lo que siga generando un tapón para evitar el escape del dióxido de carbono. Eventualmente, una vez extraído el mioma, se procede a hacer la colporrafia por vía vaginal y se asegura nuevamente por neumoinsuflación la cavidad abdominal para verificar que no haya habido ningún tipo de lesión adyacente. Acá tenemos la extracción de ese mioma, no tenemos tampoco bolsa de contención, pero se hace la extracción del mioma a través de la cavidad vaginal. En la mini laparotomía, aquí encontramos esta imagen en la cual nos muestra un mioma intramural de mayor tamaño, en la cual vamos a acceder a través de mini laparotomía, también apoyado por por laparoscopia. Perdón. Entonces, la idea de poner esta bolsa de contención a través de una incisión de mini laparotomía, entendido como mini, de 2 a 4 centímetros, no más de 4 centímetros, ponemos esa bolsa de contención, ponemos el neumoinsuflador encima de la bolsa, hacemos la insuflación normal de la cavidad, procedemos a todo el procedimiento quirúrgico, la infiltración, la incisión, la enucleación del mioma y el cierre, y una vez ya liberado el mioma, lo llevamos justo hacia la bolsa y hacemos la morcelación manual del mismo para poder hacer la extracción completa de ese mioma de mayor tamaño, sobre todo en los casos de las pacientes que no tienen indicación de electromorcelación. Bueno, esto también fue otra cosa importante que me pareció, sobre todo en la mini laparotomía, cuando se afronta, cuando se acerca el mioma, y se libera, también se puede aproximar el momento de hacer la sutura para hacerla ahí también abierta en esa mini laparotomía. Sin embargo, también se podría introducir nuevamente el útero y hacer la sutura por vía laparoscópica. En cuanto a la prevención de adherencias, tenemos múltiples estudios en los cuales apoyan el uso de geles antiadherentes después de hacer la sutura de las miomectomías. Sin embargo, ningún estudio ha tenido una muestra importante en la cual reporte definitivamente la reducción de las adherencias. Se han hecho seguimientos a 12 meses, a 48 meses por vía laparoscópica. Sin embargo, no se ha tenido un buen seguimiento de esas pacientes porque muchas desisten de volver a someterse a un procedimiento quirúrgico solo con la disminución de las adherencias. Sin embargo, la mayoría de los que hay interferencia de sonido. Sin embargo, la mayoría de los artículos sí reportan que hay un beneficio en comparación a no poner ningún tipo de antiadherente. ¿Qué tipos de adherentes? Estos son los artículos que les quería mostrar, que les digo, y nos recomiendan el uso de adherentes en que puede ser de ácido o de carboxilato. No sé, el doctor Correa, ¿qué nos podría decir sobre el uso de los antiadherentes y qué tenemos acá para usar en Colombia sobre eso? Nosotros los usamos en un tiempo, pero debido al costo nos empezaron a glosar muchísimo las propagadas.
Nosotros utilizamos geles hemostáticos porque, por un lado, nos ayudan a veces a controlar un poquito la hemostasia de los bordes, de la sutura, y también nos funciona como un antiadherente. Y para los hemostáticos, las prepagadas no nos ponen ningún problema porque pues lo justificamos con pequeños sangrados en capa, entonces no hay problema. Entonces reemplazamos esos geles antiadherentes por geles hemostáticos. Bien. Y pues en cuanto a la ruptura uterina, lo que les venía diciendo, importante enfatizar en la técnica de sutura, bien sea laparoscópica o por vía abierta, teniendo en cuenta que si tenemos lechos profundos según el tamaño del mioma, tenemos que hacer un afrontamiento seguro con una buena tensión del plano profundo, bien sea en puntos en X o en puntos separados, y con un segundo plano superficial continuo con suturas que sostengan esa tensión, ojalá que la puedan distribuir como la sutura barbada y que disminuye el tiempo quirúrgico porque no tenemos que hacer el nudo en esa sutura barbada, y si tenemos que usar la otra, igual hacer el nudo, pero mantener esa tensión sobre toda la sutura para poder estabilizar la cicatrización de la misma. Eventualmente, pues eso es lo que nos va a permitir evitar los riesgos de la ruptura uterina ante un embarazo. En este estudio de Dubinson en el 2010, pues él documenta que la falla en la sutura, bien sea por vía laparoscópica o abierta, la falta de hemostasia, los usos excesivos de la electrocoagulación, que también nosotros los vemos con mayor frecuencia en la laparoscopia, alteran la cicatrización del miometrio y eso aumentaría el riesgo de ruptura. En el estudio de Sisi y sus colaboradores en el 2007, con una muestra de 2.050 pacientes que fueron llevadas a miomectomía por laparoscopia, se les hizo un seguimiento promedio de 42 meses, en los cuales se documentó 386 embarazos, y de esos 386 embarazos solo hubo una ruptura uterina espontánea a las 33 semanas. Sin embargo, al estudiar nuevamente a esa paciente de esa ruptura, ella también tenía un diagnóstico de adenomiosis, o sea que pareciera que no solo fue por el tipo de procedimiento quirúrgico, sino también por la calidad de tejido de la paciente con presencia de adenomiosis. El resultado después de todo esto, pues una paciente felizmente embarazada, en la medida de lo posible disminuir los riesgos. Ya se dieron cuenta 2.750 pacientes con solo una ruptura, y esa ruptura con una paciente con adenomiosis de base nos hace pensar que si tenemos una adecuada técnica quirúrgica, si prevemos las posibles complicaciones antes de empezar el procedimiento, si tenemos una buena técnica de sutura, independientemente sea convencional o barbada, si tenemos una buena extracción de miomas, disminuimos los riesgos, las complicaciones, el sangrado, pues vamos a tener éxito en estos procedimientos quirúrgicos. Eso era todo lo que les quería compartir. Una revisión extensa, traté de reducirla, de verdad traté de reducirla. Sin embargo, pues para poder tocar este tema tuvimos que haber pasado por esa primera parte que fue la de ayer, en la cual todos nos contextualizamos en cuanto a la sintomatología, la nueva clasificación FIGO para los miomas, y pues saber que dependiendo de esa clasificación de los miomas vamos a tener diferentes vías de abordaje para la paciente. Recordemos que la primera línea de abordaje es la sintomática conservadora, bien sea etiológica o sintomática, dependiendo del sangrado del dolor, que cuando ya presentamos refractariedad, persistencia de los síntomas, alteración de la calidad de vida, tendríamos que recurrir a las técnicas quirúrgicas, bien sea parciales o conservadoras. Si las pacientes están buscando embarazo, tenemos que recurrir a una técnica conservadora como la miomectomía. Ya vimos las diferencias entre la abierta y la laparoscópica. Hay disminución de estancia hospitalaria, disminución de sangrado, mayor recuperación en las pacientes que son llevadas a miomectomía a través de la técnica laparoscópica versus a la miomectomía abierta. Sin embargo, pues eso va a depender definitivamente de las habilidades del cirujano. Siempre comentarle a las pacientes cuál va a ser el procedimiento y las alternativas de tratamiento, las posibles complicaciones, resolver las dudas, y eso era todo. Muchas gracias por reunirse nuevamente con nosotros en esta segunda sección. No sé si hay alguna pregunta o alguna sugerencia o algún aporte que nos quieran hacer. Jenny, excelente revisión, muchísimas gracias. Creo que cubriste todos los tópicos de la miomectomía laparoscópica. Muy bien, felicitaciones. Vale, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos.
Gracias. Bueno, Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto y nos vemos en la próxima sesión, que será el martes. martes 10 de la mañana, Sacro Colpopex.